Mis funciones era primero un reporte diario de las operaciones de compra y venta del día anterior, era un reporte mensual para gerencia y pues estar levantando procesos y encontrando mejoras continuas en cada proceso. Entonces, algo que destaco de estas prácticas es que todo lo que quería mi jefe, que decía yo quiero que, pero no decía usted tiene que hacer eso, empezarlo a hacer. Por ejemplo, él quería medir la productividad de las personas, que para mí era un desafío porque digamos que no había trabajado así, trabajar con personas que las están midiendo, pues a veces es un poquito incómodo. Sí, era cómo están trabajando ellos, cuántas operaciones hacían al día. Entonces ahí primero, bueno, ese fue un desafío porque digamos que nunca había trabajado con personas, entonces ya me tocaba reunirme con ellas, eh, mirar todas las actividades que hacían al día y ya tomarles tiempo. De todo esto, sacamos unos tableros en Power BI donde mostraba la productividad dependiendo de unos reportes, buscando fuentes ya de información que se generaban diarios y así poderlos medir. Ese fue como un reto porque muchas personas ya empezaron a topar con uno, no, mira, es que yo hice más operaciones, es que hice menos, entonces digamos que ese fue un desafío, pero en sí eso me ayudó muchísimo a trabajar con equipos y también a como digamos, dar un poquito más en la práctica, porque de eso se trata. Una práctica es hacerse visible uno como practicante, porque si solamente te limitas a quedarte en las funciones que te da tu jefe o te da un manual, pues uno como que no se hace ver por el equipo, no se hace ver la proactividad que uno tiene. Entonces, digamos, esa parte en la práctica, digamos, al principio no me gustaba, les voy a ser sincera, pero después ya le fui como, ya fui mirando qué otras cosas hacer y ya al final me fue muy bien. A los 5 meses de haber iniciado mi práctica ya se presentó una oportunidad en el Banco de Occidentes que una persona, un analista de procesamiento salió de licencia de maternidad y me tuvieron en cuenta para asumir ese rol. Yo desarrollé mi práctica en el Banco de la República, específicamente en la imprenta de billetes en Bogotá. Ahí fui el practicante de gestión de calidad y mis funciones principales no eran tan en torno a como tal calidad, sino que fue la sorpresa que me llevé, que era más que todo el apoyo tecnológico, donde estuve vinculado principalmente con el desarrollo de aplicaciones por medio de Power Apps para todo el manejo de la trazabilidad del área como tal y el desarrollo de tableros de Power BI pues para el análisis de la misma. También tuve unas que otras funciones, pero muy mínimas, como que fue el apoyo de documentación respecto a lo que se necesitaba. Y en una auditoría que tuve la oportunidad de presenciarla de renovación, entonces como teniendo en cuenta qué documentos tenían que estar listos, el proceso, cuando estuviera la visita ya del auditor, siempre hace una visita como previa a la auditoría, como para saber un poco más entender un poquito más del proceso. Entonces, digamos que esa experiencia también fue chévere por su parte. ¿Qué más era? Bueno, los apoyos, digamos que también fue un poco dentro de la experiencia de la práctica, como que fui muy resuelva. Me designaron unas tareas, entonces como que aquí vamos a estar nosotros para apoyarlo, pero muy mínimo. Entonces es justo buscar cómo resolver y cumplir con la tarea. Entonces digamos que en un principio tenía la misión de corregir una aplicación que era la de mayor información. Entonces fue primero entender Power Apps porque era muy mínimo. O sea, cuando estuve en la búsqueda de la práctica, el proceso empezó en marzo. En abril ya me habían confirmado de que ya estaba designada la práctica y como tal. Entonces el jefe a cargo me dijo, vaya estudiando algo de Power Apps y cositas así. Y yo, ok, mientras terminaba la universidad y todo eso, era ir viendo por los laditos como entrándome al mundo de Power Apps porque era totalmente desconocido. Entonces digamos que fue una oportunidad bastante chévere aprender de ese tema, de esa herramienta, que pues digamos que ahora navegando por muchas páginas uno como que dice, esto está hecho en Power Apps. Ok. Entonces sí fue un reto bastante largo. Entonces mientras que le iba cogiendo el ritmo a Power Apps, entonces los primeros meses sí fueron muy difíciles porque no entendía, el apoyo ya era muy mínimo, mantenían en reuniones todo el tiempo, entonces era buscar apoyo de otros empleados, ir a buscar a fulanito, a Prendejo.
Entonces era como no estancarme y saber resolver. Ajá, ok. Entonces, pues al final ya la práctica fue un poco más amena, ya el desarrollo de las aplicaciones era más fácil. Entonces, la verdad, sí me hubiese gustado tener como más oportunidad de como que andarme más en el área de calidad como tal, no tanto en lo tecnológico, sino como que si hay este error en la máquina, que se hace aquí por la parte de calidad y todo eso. Inclusive, pues también por lo que ellos, la parte de calidad, allá en la imprenta, no lo tienen como tan al humano, sino que se lo dejan toda la máquina. Entonces, la parte de vincular al personal humano es muy mínima. Entonces, eso se encargan como ellos de vez en cuando. Yo no mandaba hojas de vida porque en ese momento eran muy pocas las ofertas que habían para practicantes en áreas de gestión de proyectos. Porque de hecho no son muchas las empresas que tienen directamente una oficina en gestión de proyectos. Entonces yo recuerdo que en ese momento ya estábamos en diciembre, ya todos tenían práctica y yo nada. Entonces yo obviamente me preocupé. Y pues por suerte tenía como una entrevista que me había recomendado un amigo y tuve una entrevista en Rekit para el área de compras, para el área de procurement, en Rekit Benckiser. Yo recuerdo que yo en esa entrevista, o sea, durante todo el tiempo hablé de proyectos. Y dije, no, pues aquí no fue. Y pues tuve la suerte de que como una semana después me dijeron, ve, pues te vemos buen perfil, pero parece que te gustan los proyectos, ¿no? Y me ofrecieron un cargo ya para practicante en gestión de proyectos en Rekit, a pesar de que nunca encontré la vacante en ningún lado. Tuve una entrevista muy corta, solamente fue manejar un Excel y ya. Y me quedé, o sea, 2 días después me llamaron de Rekit para empezar en la oficina de gestión. Yo recuerdo que al principio fue muy difícil, entendiendo que proyectos pues es un área que abarca todo, y pues al menos en la oficina en Rekit trabajábamos tanto proyectos de índole comercial como de manufactura. Entonces recuerdo que para mí fue muy aburrido al principio también, porque mi primer mes en Rekit, o mes y medio, fue que me pasaron una matriz que tenía aproximadamente 84 entrenamientos, y cada entrenamiento era de 1 hora, de 2 horas, de media hora. Y eso pues me ayudó también a aprender de básicamente qué hacían todas las áreas de la empresa, porque era entrenamiento con calidad comercial, entrenamiento con calidad documental. O sea, cosa que todo el tiempo, o sea, yo no estaba haciendo realmente nada como tal de mis funciones. Yo sentía que el tiempo avanzaba y yo no sabía, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Me están solo entrenando, pero no sé para qué. Sí, profe, o sea, recuerdo que, sí, o sea, aprendí, bueno, que hacía, o sea, me di cuenta que había unas áreas de las empresas que yo no tenía ni siquiera idea de que existían, como la de sistema de gestión documental. Pero pues me ayudó muchísimo a aprender realmente, o sea, porque conocí muchísimo de todas las áreas, tanto de comercial como de manufactura, del corporate. Y fue muy chévere por ese lado, pues al final, o sea, cuando miré hacia atrás dije, bueno, no estoy perdiendo mi tiempo realmente acá. Valió la pena, valió la Sí, pena. valió la pena. Y así mismo, cuando ya me empezaron o sea, mis deberes ya como practicante como tal, eran por un lado manejar los proyectos de promo packs, los proyectos promocionales, que pues son como los más sencillos de llevar. Y cuando empecé yo dije, bueno, ya sé cómo se maneja este proyecto, ya sé con quién hablar, precisamente porque llevaba un mes y medio escuchando pues a gente de todo lado. Entonces por ese lado fue muy chévere, y también como que tuvimos un desafío muy grande en el área, y es que cuando yo llegué, yo me di cuenta de que muchos de los documentos del área que manejábamos en el área, de los formatos e instructivos, eran supremamente manuales. Entonces yo dije, no, pues que, o sea, nos estamos demorando mucho haciendo cosas que podemos sacar en un momentico, o sea, estamos copiando y pegando de una base de datos a la otra, o de SAP, cuando realmente pues podemos ver qué podemos hacer. Y en su momento sí recuerdo que fue muy chévere, porque pues en el área nos daban como esa libertad de cualquier mejora que se nos ocurriese. Si estaba bien implementada, nos dejaban. Entonces, así mismo hicimos básicamente una actualización documental de casi todos los formatos del área. Y fue pues un proceso que fue bastante largo, porque eran muchos documentos, pero fue bastante chévere. Y para manejar los proyectos de Promopax también fue bastante enriquecedor, pues aprendí mucho de la estrategia de la empresa, entendí el racional detrás de hacer una promoción, que no es como algo tan sencillo. O sea, aprendí también de evaluaciones técnicas de productos, dado que cada Promopack tenía que su prueba en maquila, que su prueba de armado y demás. Entonces tuve la oportunidad de aprender muchísimo. Okay. Pues de entender que esos entrenamientos, ese mes y medio de entrenamientos, era por algo. Incluso yo realicé las pruebas en Occidente, hice la entrevista, me dijeron que
me había pasado que a la entrevista ya con el jefe. Sin embargo, pasó el tiempo, pasaron los días, las semanas y no me volvieron a contactar hasta el punto en el que yo me vi en la necesidad de escribirle nuevamente a la persona de gestión humana que estaba realizando el proceso y me dijo que se había congelado la vacante. Ya me había pasado a la entrevista con el jefe del área de PYME. Bueno, yo también estaba realizando, pues luego me postulé al Banco de Vivienda, ya que pues no se dio en Occidente. Y en el assessment me preguntaron en qué área quería estar. Yo la verdad no lo tenía claro, no lo había pensado. Yo quería entrar a vivienda, pero no tenía el área. Pero como por allá en Occidente me dijeron, me pasaron a PYME, yo dije en la vivienda quiero PYME. Y así fue, y me pasaron al área de PYME y me pasaron a la entrevista y gracias a Dios quedé como practicante en la sugerencia de PYME y empresas del banco. En ella realicé, mis funciones era el control y seguimiento de los indicadores comerciales de los ejecutivos empresariales de la compañía, la asignación y rechazo de los clientes que querían entrar al banco, ya que se atendían a los clientes que vendían más de 1.500 millones en el año, y era el seguimiento y el control de las campañas y las funciones que debían hacer los ejecutivos o las personas que estaban a cargo del sugerente de empresas y el jefe de línea. Cuando yo estaba haciendo el proceso pues, de entrevistas y aplicar, no sé, a mí me picó el bichito ese loco de ay, quiero trabajar en una empresa muy grande, quiero trabajar en una multinacional, en lo que sea, y en mi cabeza era Bogotá. Si había multinacionales en donde estaba en Colombia, tenía que estar en Bogotá. Entonces empecé a aplicar a pues, algunas empresas en Bogotá, fui a hacer assessment en Adidas, en Alpina, en Avianca, pero al final de cuentas, después de ir como 3, 4 veces a Bogotá, solo no conocía a nadie, pues tengo familia, pero no conocía a nadie, entonces me quedaba una semana, 2 semanas cada vez que iba, pero me quedaba sin hacer nada, y si hacía algo lo hacía prácticamente solo, entonces al final Bogotá no es, por más que lo pensé y lo quise y en su momento lo planeé, y por ahí no va a ser, entonces me devolví y empecé a aplicar ya aquí. Me pasó igual que Julián, era diciembre, yo veía a todos mis amigos, ya tenían práctica, ya habían todo firmado, y yo no tenía nada, no tenía ni entrevistas. Yo conseguí mi práctica el 27 de diciembre, me acuerdo bien porque mi mamá cumpleaños, ya estaba de vacaciones con mi familia, estaba en Armenia, estaba en paseo pues ya de diciembre, haciendo entrevistas ahí. Entonces yo hice mi práctica en Mondelez Internacional. Para los que no lo conozcan, pues como Mondelez es la empresa que fabrica y que comercializa todo lo que son marcas como Oreo, Trident, Halls, Chips Ahoy y como grandes marcas del mundo de los snacks. La hice en el área de planeación de demanda. Como funciones pues, principales tenía que pues, primero apoyar a todo el equipo en lo que fuera operativamente. Entonces, pues nosotros la principal tarea como tal era cargar el forecast para algunos mercados, y también tenía como labor o como rol, tenía que estar con la parametrización de todos los códigos nuevos para todos los mercados. Nosotros realmente pues veíamos 13 países juntos, es una unidad de negocio de 13 países, casi todo el continente, desde Centroamérica hasta Chile, y entonces tenía que estar ahí apoyando a todos los equipos porque eso es una labor multifuncional, como en toda esa parametrización de los códigos desde nuestro lado que era demanda. Cosas que no me hayan gustado fueron pocas, de pronto en su momento, y así como lo hablabas ahorita, que en su momento uno lo ve de una manera y con el tiempo cuando ya pasa ya lo ves diferente. Yo inicié, mi práctica era como bajo el liderazgo del jefe general de Demand Planning, y a mitad de la práctica, pues por las tareas que tenía él, por todo el trabajo que tenía, como que me delegó ese puesto a una pues subordinada, por decirlo así, a una planeadora de demanda que estaba en Chile. Entonces, pues mi jefe antes estaba en Bogotá, un poquito más cerca, venía a Cali, tal, medio hablábamos de vez en cuando, pero igual,
por Teams y virtual era muy poco. Y entonces pasar a verlo ahorita después con ella que estaba en Chile, que ahí sí definitivamente cero opciones de vernos, a pesar que sí la vi como veces, pero como que el contacto es distinto, la cultura es distinta, la manera de trabajar de ellos, la manera de ser es muy diferente. Entonces pues como que acoplarme a eso en su momento no me pareció agradable, pero pues ahorita después ya 2 años después que lo veo digo no, era totalmente necesario, tenía que tenerlo muy claro, tenía que darme cuenta de que sí, los chilenos trabajan distinto, los peruanos trabajan distinto, en Costa Rica trabajan distintos, son distintos, no saludan, sí saludan, esto, lo otro. Entonces, pues, como que todo eso lo tenía que aprender de así desde la práctica. Ok, Juan Pablo, ¿y qué le gustó mucho? Que algo que identificó así al principio me gustaba. Yo creo que la responsabilidad eran cosas reales, eran problemas reales, cosas que si no hacías detenías pues la operación, que si no la parametrización no quedaba bien, entonces nosotros no podíamos cargar demanda, entonces si esa demanda no se cargaba, las plantas no podían ver todas como que tenían que producir, que tenían que comprar, que tenían que hacer. Si eso no hacía, pues el equipo comercial no sabía cuánto iba a poder vender, el supply no sabía cuánto tenía que llevar, entonces todo eso era como una responsabilidad semana a semana, que verla y decir, bueno, si yo no hago esto, pues esto no se va a caer, pero esto sí se detiene en grandes partecitas, entonces como que eso fue lo que más me gustó desde el inicio.